presentar algunos resultados respecto a este proyecto que estamos llevando a cabo en el Instituto Gulich. Si bien no financió el Ministerio de Ciencia con fondos para realizar muestreos o llevar a cabo algunas actividades, sí financió un viaje de una estadía de un mes en Italia. Ahora Cristian Escobares, que va a ser alumno del doctorado de acá del Gulich, está con el doctor Laneve trabajando en este proyecto. Así que vamos a presentar, el director en la parte argentina es el doctor Escabuso. Lo que vamos a presentar lo hemos trabajado mucha gente que estamos supervisados por el doctor Escabuso. ¿Sí? ¿Pasó? Sí, podés. Ahí está. Bueno, eso es un breve índice de cómo voy a desarrollar la presentación, una breve introducción, el contexto en el cual trabajamos y algunas aplicaciones en el marco de estos indicadores y también las perspectivas futuras de trabajo con este proyecto. Esta filmina como que siempre la pongo en las presentaciones porque es como nuestra inspiración. Nosotros tenemos una problemática ambiental y en este momento estamos tratando de monitorear indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo primero que tengo que encontrar es qué variable voy a utilizar para medir ese indicador, que en sí misma va a ser un indicador, ¿no? Entonces, una vez que yo defino las variables, nosotros, nuestro equipo de trabajo, trabajamos con monitoreo a campo y monitoreo satelital. Hay grupos de investigación que se focalizan en el monitoreo a campo, otros que son en la parte satelital, y el fuerte de la institución, del Instituto Gulich, es sumar estas dos fuentes de información y con modelado semiempírico, estadística multivariada, actualmente métodos de Machine Learning, unir esas dos fuentes de información y generar productos, en este caso, para monitorear indicadores de los ODS. Obviamente que cuando yo elijo la variable que quiero monitorear, por ejemplo, concentración de clorofila, que puede ser una medida de la biomasa algal de un embalse, tengo que fijarme si lo que yo quiero estudiar, digamos, en qué región del espectro lo voy a tener que medir, si voy a tener un instrumento para eso a bordo de un satélite, con qué resolución espacial necesito detectar ese problema, con qué resolución temporal, etc. Esas consideraciones tengo que tener en cuenta y lo mismo para diseñar monitoreos de campo para poder acoplar luego los resultados. Bueno, como siempre, nosotros trabajamos siempre enmarcados en el Plan Espacial Nacional, que tiene 3 ejes que están muy interrelacionados entre sí, y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tocamos tanto la parte del eje social como el ambiental, que por supuesto el productivo, como es monitoreo de campos y infraestructura, etcétera, también lo estamos abordando en este proyecto. ¿Seguimos? Entonces, ahora nos vamos a dedicar un poco a lo que hemos hecho en el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento, algo del objetivo, se me corrió en el objetivo 11, de ciudades sustentables, y como dice el proyecto ítalo-argentino, estamos generando cooperación entre universidades y entre agencias espaciales. Particularmente nos enfocamos en el indicador 6.3.2, que es medir proporción de masas de agua de buena calidad. Lo estamos haciendo para varios embalses de Córdoba y estamos sumados a otros proyectos de aguas de lagos de Argentina. Cambio de extensión en los ecosistemas relacionados con el agua con el paso del tiempo, es el 6.6.1, que abarca tanto humedales como ecosistemas de montaña, así que vamos a mostrar resultados de algunas tesis de doctorado que se están llevando a cabo en este tema. Y por último, algo que está muy preliminar y esperamos colaborar fuertemente con el doctor Gamba y su grupo que tienen mucha experiencia en esto, proporción de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales y viviendas, ¿sí? Entonces ahí hay como están los 3 temas o aplicaciones que vamos a presentar hoy. Uno relacionado a la problemática de eutrofización, que es proliferación masiva de algas por una alta carga de nutrientes en los cuerpos de agua. Otro es el monitoreo de la fusión de nieve, los cambios de extensión en el tiempo, y nos estamos enfocando también del impacto de contaminantes que aceleran ese derretimiento. Y por último, la detección de barrios vulnerables, que si bien hay relevamientos gubernamentales, no se actualizan en tiempo y forma como para hacer un seguimiento de esta problemática. Básicamente, la eutrofización, ¿sí?, es la proliferación masiva de las algas,
y se da cuando las algas no tienen quien limite su crecimiento, es decir, siempre están limitadas por la temperatura, como toda reacción química, digamos, la temperatura, la luz solar, si no tuvieran el sol no crecerían nada, y los nutrientes. Dióxido de carbono está en exceso, entonces los nutrientes que limitan son el fósforo y el nitrógeno, que están en la naturaleza en bajísimas concentraciones, pero con el impacto antrópico, con los efluentes cloacales y con los fertilizantes, el fósforo y el nitrógeno ya no son limitantes de ese crecimiento y por lo tanto ocurren proliferaciones masivas que agotan la materia orgánica, agotando también el oxígeno, o sea, generan mucha cantidad de materia orgánica y agotan el oxígeno para degradarlo y se producen grandes mortandades de peces, además de algas que también producen toxinas y otras problemáticas, ¿sí? Bueno, esas son fotos del embalse San Roque, que es nuestra zona de estudio piloto, si bien también estudiamos otros cuerpos de agua, como para que vean, así como el doctor Gamba recién contaba que en radar el agua es negra en la imagen, en el óptico también se ve bastante negra. Sin embargo, ven ahí en el embalse San Roque está verde fosforescente, parece pasto, y bueno, es por la gran proliferación de algas, que es un problema en Córdoba. Como habíamos dicho, tomamos indicadores. Un indicador de esta problemática es el estado trófico y se puede medir a partir de 3 variables. Una de ellas, la clorofila, es ópticamente activa, entonces lo puedo monitorar desde un satélite. ¿Estamos? Bueno, ese es el embalse San Roque, se ubica en el centro de la provincia de Córdoba, en Argentina, y es nuestra zona piloto. Desde hace más de 10 años se monitorean 8 puntos del embalse, se toman 48 variables de fitoplancton, se toman medidas físico-químicas a distintas profundidades, temperatura, entonces la idea es poder correlacionar esos datos y generar modelos semiempíricos que nos permitan obtener una imagen de todo el embalse y caracterizarlo espacial y temporalmente, ¿sí? Con satélites. Una cosa muy importante de este embalse que es muy interesante para estudiar es que el gobierno tomó medidas de mitigación e instaló un sistema de aireación artificial para romper esa estratificación térmica, porque hay unas algas nocivas que les gusta la quietud, entonces este sistema genera turbulencias, inhibe la proliferación de algas y además genera oxígeno, y el oxígeno hace que el fósforo, que es un nutriente importante, quede pegado en el sedimento. Por eso ahí se ve que cuando hay anoxia, se liberan los fósforos y se genera más proliferación de algas. Y donde hay difusores, que son esas liñitas azules, se ve que hay menos alguitas. Eso lo vimos en un estudio con trabajo de campo que costó mucho. Pasamos a la próxima. Acá se observa que con 3 años solo de monitoreo de campo, encontrar diferencias entre sitios del lago, si bien en algunos estaban instalados los difusores, muy difícil. Estadísticamente no se encuentra algo significativo. Si uno quiere concluir si el sistema de irrigación funciona o no, con estadística simple, marginal, uno no lo puede decir, por más que tenga 3 años de datos y muchísima plata invertida en monitoreo. Pero ¿qué pasa? Bueno, por otro lado, cuando uno va en la lancha tomando datos de clorofila en distintos sitios, va cambiando la hora del día y la producción de la fotosíntesis, o sea, la producción de algas también va cambiando, entonces tengo mucha variabilidad espacial en el campo para poder encontrar diferencias entre sitios, que son a causa del cambio de hora. En cambio, la imagen satelital nos brinda una imagen sinóptica, ¿sí?, del lago. Entonces, nuestro enfoque conceptual para estudiar y abordar este objetivo de monitorear la salud de los cuerpos de agua es, primero, saber dónde tenemos problemas. Para eso buscamos satélites con altísima resolución, alta resolución espacial, lo que más podamos, como Landsat, Sentinel, y vamos a poder detectar fuentes de contaminación, zonas de riesgo. Por otro lado, nos interesa saber cuándo o cada cuánto tenemos una explosión algal. Entonces buscamos satélites con una buena resolución temporal, aunque sacrifiquemos la resolución espacial, pero podemos tener datos todos los días y detectar esas floraciones que son peligrosas. Y por último, que es lo que estamos trabajando más que todo en este proyecto ITARREO, aprovechando que trabajamos con gente de Italia que tienen experiencia en el uso de un nuevo sensor hiperespectral que es el PRIMA, queremos saber qué hay en el agua. Nos interesaría mucho saber qué tipo de alga, ¿sí? Cada alga va a tener una firma espectral diferente, pero con sensores multiespectrales uno no las puede distinguir. Entonces ese sería
vamos a presentar unos pequeños resultados sobre el uso de imágenes prisma para saber qué tenemos en el envase, ¿sí? Pero para eso, como no sabemos cómo son los espectros de las algas, lo primero que hicimos es trabajar con gente de CEPROCOR, que hace cultivos de algas puras, con gente del INFIC, que son el Departamento de Físico-Química de la Universidad Nacional de Córdoba, que tienen equipos para medir espectroscopía. También trabajamos con la ayuda del asesoramiento de la agencia de la Academia Real Militar de Bélgica, ¿sí? Y lo primero que hicimos fue medir curvas de reflectancia, absorbancia y fluorescencia de distintos tipos de algas. Por ahora medimos reflectancias para 4 tipos de algas y absorción y fluorescencia para microcistis, que es una de las algas. Perdón, son cianobacterias estas, no son algas, justo estas 4 son cianobacterias que pueden producir toxinas. Eso es un típico espectro de absorción para una solución que no es homogénea, que tiene dispersión, por eso se ve bastante feo, pero esos para distintas diluciones. Uno, en química, lo primero que hace cuando quiere hacer una curva de calibración es medir a distintas concentraciones para ver si el sistema se comporta de manera lineal y yo entonces voy a poder determinar concentraciones con esa técnica. Entonces hacemos eso, vemos los picos, pasamos a la próxima, la anterior. Ahí como son cianobacterias, hay picos típicos de ficocianina, que es un pigmento típico de las cianobacterias, y clorofila A. Entonces vemos que están estos 2 pigmentos, pasamos, cuando medimos fluorescencia, que es una técnica mediante la cual excitamos con una luz y medimos la emisión de luz de esa especie, en realidad es una molécula en la que va a florecer, también va a ser característica de esa molécula, y bueno, cuando medimos para estas cianobacterias distintas concentraciones, en el caso de la microcistis, vemos el pico de clorofila y también al lado de la izquierda un pico de ficocianina, lo que nos dice que la fluorescencia también es una técnica que nos permite detectar, y esto es muy interesante porque acá tenemos la curva de reflectancia, ¿sí? En donde hay valles, quiere decir que está absorbiendo luz, y en la primera, en la rojita, de más abajo, se ve un pequeño piquito de fluorescencia. Para concentraciones muy bajas, las cianobacterias se pueden detectar por fluorescencia, pero apenas suben más de 30 microgramos por litro, ya este piquito de fluorescencia se tapa con el valle de absorción. Y además se ve un corrimiento hacia el rojo. Esto es muy interesante porque hay muchos algoritmos que usan la banda del rojo, del infrarrojo cercano para detectar clorofila, pero si el lago es muy hipereutrófico, está muy corrida, se corre más de 10 nanómetros. Por lo tanto, esos índices van a fallar en ese tipo de lagos, que es lo que también nosotros vimos. Pasamos. Ahí tenemos curva de reflectancia para distintos tipos de cianobacterias. Pasamos. Ampliamos un poquito los espectros, vemos pequeñas diferencias, pero ¿cómo evaluamos las diferencias? Pasamos a la próxima, así como recién el doctor Gamba explicó la distancia euclidiana, ¿sí? Que sería la A, que también no hay, la diferencia, digamos, de amplitud entre estos 2 vectores. Podemos tomar a cada píxel como un vector, ¿no? Acá, a lo que es el espectro. Encontramos en bibliografía una medida bastante interesante que usa el espectro, que usa el coseno, digamos, de los ángulos, ¿sí? El ángulo espectral y la amplitud. Y da como, se normalizan, entonces tiene un valor que va desde 0 a 1,4, que es raíz de 2. Entonces, valores cercanos a 1,4 me están diciendo que esos espectros son bien diferentes, valores cercanos a 0 que son iguales y no se distinguen. Ahora hay un chico, Francisco Nemiña, que está trabajando en su tesis de grado de licenciatura en física de la UBA, que está trabajando con todas estas distancias y encontrando umbrales estadísticamente significativos. Entonces vamos a la próxima. Eso solo para que vean, si uno tiene 4 especies de algas y 5 concentraciones cada una, y ven la última de esas matrices, es como para ver los valores que están más rojitos, es que se pueden separar esos espectros, y los que están más azulitos que no, el índice NS3, y lo interesante es ver que no me importa solamente qué clase de alga de cianobacteria tengo, sino qué concentración. Diferentes concentraciones me cambian la forma de los espectros, por eso es complejo hacer admixing, como se llama, en aguas, ¿sí? Son problemas no lineales. Vamos a la próxima. Y acá viene el uso de datos PRISMA de la Agencia Espacial Italiana. Vamos a la próxima. Hemos solicitado adquisición sobre el embalse San Roque. Cualquiera que necesita estas imágenes puede acceder.
los que van a Pavia hacen un curso con la doctora Giardini y les enseña a descargar las imágenes. Bueno, este satélite tiene 30 kilómetros de SWAP, 30 metros de resolución espacial, una banda pancromática de 5 metros, ¿sí? 66 bandas en el visible infrarrojo cercano y 171 en el NIR. Vamos a la próxima. Lo primero que hicimos fue georreferenciar estas imágenes porque están un poquito corridas. Vamos a la próxima. Hemos elegido una fecha en donde teníamos un bloom para evaluar la parte espectral de ese lago en presencia de bloom. Al principio tuvimos el primer problema, que es que tiene tanto verde el lago que era difícil delimitar el cuerpo de agua, así como mostró recién el doctor Gamba con SAR, que lo pudieron hacer bien, y acoplado con óptico. Bueno, en el tema de los índices de agua comunes fallan cuando hay tanto alga. Entonces, vamos a la próxima, probamos en el infrarrojo medio, 2 micras, el agua absorbe tanto la radiación, que ahí las alguitas no prevalecen en la señal y es muy fácil sacar el cuerpo de agua. Así que con un umbral de 0,004, ¿sí?, de reflectancia en el 2 micras, podemos delimitar bien el cuerpo de agua, y una vez que tenemos delimitado el cuerpo de agua, bueno, podemos aplicarle distintos índices. Ahí vemos, por ejemplo, en el cuadro del medio, le aplicamos una relación de bandas que es proporcional a la concentración de ficocianina, según bibliografía, que es típico de cianobacterias, y a la derecha un mapa con una relación de bandas proporcional a la clorofila, que está en todas, en cianobacterias y en algas. Por eso a nosotros nos interesa en este proyecto discriminar cianobacterias de otras algas. Vemos que Prisma tiene buenas posibilidades para esto. Hicimos un análisis de componentes principales, solo los píxeles de adentro del agua. Hay 3 componentes principales que resaltan. Una la pusimos en el canal verde, ¿sí?, que era la zona, la que marcaba más el bloom, pensando en las cianobacterias. Otra que era más el agua turbia o agua verde, en el canal azul, representando el agua, y la otra que pensamos que son otro tipo de algas que vimos en los monitoreos a campo, en el canal rojo, que también son rojitas. Pasamos a la próxima. Ahí tienen unos gráficos de barra en donde tenemos en distintos sitios, 3 días antes, mediciones, 3 días después, mediciones realizadas en campo, en donde vemos que las barras celestitas son más cianobacterias, y las barritas que están en rojito son otra clase de algas, que no son cianobacterias, son algas rojas, como Glaucoseria o Ceratium. Entonces vemos que en el lago en esas fechas había 2 tipos de algas, o sea, yo soy química y no bióloga, le digo un tipo de cianobacterias y otras algas verdes o marrones, y entonces tomamos píxeles de algunos puntos para comparar los vectores sacados con Prisma, más que vectores, la firma espectral, con la firma espectral medida en laboratorio. Entonces vamos a la próxima. Lo primero que tenemos que hacer para comparar vectores es que tengan la misma dimensión. Entonces llevamos la dimensión del espectro radiómetro de campo, de 1 nanómetro de ancho, nominal, digamos, nominal, en la vida real es un poco más ancho. Lo convolucionamos y lo transformamos en una señal de Prisma, y ahora comparamos en la próxima con el ángulo, el spectral angle mapper, que es hacer el producto escalar o la proyección, ¿sí?, de la señal de Prisma sobre el vector, sobre el espectro que medía en laboratorio. Y ahí se ve cuando uno lo compara con microcistis, o lo compara con microcistis y alguna otra alga que no la conocemos, pensamos que pueden ser estas Ceratium, una Glaucoseria, que la medimos, la tomamos de la imagen Prisma. Pero el vector de microcistis fue medido en laboratorio y va bastante bien. Vamos a la próxima. Y como ya para terminar, otra de las cosas que estamos trabajando en este indicador, que está trabajando Juliana Beltramone, bueno, lo anterior lo trabajamos también mucho, la tesis también de Alba Germán, que también es organizadora de esta escuela, y esto son resultados de la tesis de Juliana Beltramone de doctorado, en donde con datos SAR está estudiando el inicio de fusión de la nieve, y con datos ópticos la presencia de contaminantes. Vamos a la próxima. También sumamos datos de monitores de laboratorio y de campo. Vamos a la próxima. Y estos son apenas unos resultados también en colaboración con Físico-Química, en donde estamos haciendo lo que se llama espectroscopía Raman, que es sensible también a
los modos de vibración de las moléculas y de las especies. Entonces, carbono puro inorgánico tiene un enlace carbono típico, y se ven en esos dos piquitos, o sea, ahí se ve un filtro de cuarzo vacío, el scattering de Rayleigh, que se ve en un espectrograma de corrimiento Raman, y acá a la derecha, un puntito negro, que es una partícula encontrada en el filtro de la nieve, en donde se ve dos piquitos que salen las energías del carbono inorgánico, carbono negro, y le pusimos a esos dos piquitos rojos una referencia de un nanotubo de carbono, que es carbono puro. Vamos a la próxima. Por último, esto es lo que queremos profundizar con el doctor Gamba. Teníamos un estudio previo de isla de calor en Córdoba, en donde se ve que, de acuerdo a la cobertura del suelo, tenemos distintos grados, o sea, distintas temperaturas promedio adentro de la ciudad y afuera de la ciudad, es decir, hay un efecto de isla entre la ciudad y sus alrededores, y además adentro de la ciudad, la misma cobertura tiene 2 grados más que afuera de la ciudad. Entonces, pareció interesante, vamos a la próxima, ver en la búsqueda de esto de detectar barrios marginales y ver los impactos. Tenemos un vector de barrios vulnerables sacados del gobierno y vimos que la temperatura en una fecha de verano en barrios marginales es 0,35 grados centígrados más alta, significativamente estadística. Y bueno, ahora queda seguir estudiando el efecto para otra fecha, con más frío, a ver si también sufren más el frío, y también si sirve como metodología para ser, digamos, como dato de entrada para entrenar modelos de detección de estos barrios, ya que la temperatura es diferente. Y esto es lo que también deberíamos avanzar, es en tratar de detectar con imágenes hiperespectrales estos barrios vulnerables que muchas veces tienen techos de chapa, menos cobertura verde, nylon. Bueno, eso está para adelante, quizás lo tomen las chicas. Sol, Verónica, Andrea y Juliana van a estar trabajando en esos temas. Con la tesis de Sol también pueden agarrar el tema. Y por último, Cristian Escobar está trabajando en el objetivo 12 con Giovanni Laneve en evaluación de humedad, tratando de adaptar una metodología que conoció y aprendió en, o sea, Laneve desarrolló en Italia para extrapolarla a Argentina, con datos de telemetría de humedad del suelo que le está proveyendo CONAE. Y bueno, las conclusiones es que para monitorear los indicadores del desarrollo, o sea, los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible, estas tecnologías son muy positivas y permiten integrar datos sociales y datos de los recursos naturales. Bueno, esa foto siempre la pongo porque me gustan los artistas argentinos, en realidad me encantan los cuadros, y Antonio Berni es un referente, y es un niño en 1966 bañándose en un lugar lleno de basura, que es el Riachuelo de Buenos Aires. Y bueno, esto como para las perspectivas futuras, además de seguir avanzando con la parte hiperespectral y caracterización de barrios vulnerables con imágenes hiperespectrales, se podría sumar SAR también, es continuar fortaleciendo lazos con la Agencia Espacial Italiana, la IEEE, la Universidad de Pavia, Roma, entre otras, como nos permite este proyecto. Bueno, todas estas personas, todos esos gráficos y cosas que vieron, están desarrollados también por todo este grupo de gente liderado por el doctor Escabuz.